Hola a todos, en este video de las reglas básicas de derivación vamos a ver la regla de la derivada de la función exponencial. Esta nos dice que la derivada con respecto de x de e a la u es igual a e a la u por la derivada de u con respecto de x. Vamos a ver el ejemplo número 1. Tenemos que la función f de x es igual a e a la 5x. Este valor de e a la 5x es e a la u. Tenemos entonces que u es igual a 5x. Y la derivada de u es igual a 5. Entonces, al aplicar la regla, tenemos nosotros que la derivada de f de x es igual, nos indica la regla porque primero tenemos que apuntar e a la u, que sería e a la 5x, ahora multiplicado por la derivada de u con respecto de x. Tenemos que la derivada de u con respecto de x es igual a 5, entonces por 5. Normalmente se acostumbra que el 5 que está multiplicando a nuestro exponencial vaya al inicio. Entonces vamos a tener que la derivada de f de x va a ser igual a 5 por e a la 5x. Esta es entonces la derivada de nuestra función. Ahora, en el ejemplo número 2 tenemos que la función f de x es igual a e a la x al cuadrado. Todo lo que es e a la x al cuadrado pues es e a la u. Y tenemos nosotros que u es igual a x al cuadrado. La derivada de u va a ser igual a 2x. Y entonces la derivada de nuestra función va a ser igual, siguiendo la regla, nos indica que debemos apuntar primero e a la u, que sería e a la x al cuadrado. Ahora debemos de apuntar la derivada de u con respecto de x. Esta es igual a 2x. Entonces multiplicamos por 2x. Hay que recordar que se acostumbra a acomodar primero el término que no tiene a la exponencial. Entonces vamos a tener que la derivada de f de x va a ser igual a 2x por e a la x al cuadrado. Este es entonces el resultado de la derivada de nuestra función. En el ejemplo número 3 tenemos f de x igual a 2 por e a la 4x al cubo. Vamos a tener que e a la u va a ser igual a e a la 4x al cubo. Y el 2 pues va a ser una constante. Entonces apuntamos que tenemos una constante que está multiplicando a nuestra exponencial. Y tenemos que u es igual a 4x al cubo. Y la derivada de u va a ser igual a 12x al cuadrado. Entonces en la derivada de nuestra función vamos a tener primeramente a la constante que está multiplicando. Y después, según la regla, tenemos que apuntar a e a la u, que sería e elevado a una potencia de 4x al cubo. Y después lo multiplicamos por la derivada de u. La derivada de u es 12x al cuadrado. Ahora multiplicamos 2 por 12x al cuadrado y tenemos nosotros que la derivada de nuestra función f de x va a ser igual a 24x al cuadrado por e al 4x al cubo. Y esta es entonces la derivada de nuestra función. Ahora en nuestro último ejemplo vamos a tener que la función f de x es igual a e a la x al cuadrado más 6x. Entonces todo esto de e y su potencia va a ser e a la u. Y tenemos nosotros que u es igual a x al cuadrado más 6x. Y la derivada de u va a ser igual a 2x más 6. Entonces en la derivada de nuestra función tenemos que escribir primeramente, como dice la regla, e a la u. Entonces vamos a apuntar e con una potencia de x al cuadrado más 6x. Ahora lo vamos a multiplicar por la derivada de u. La derivada de u es 2x más 6. Hay que recordar que cuando estamos multiplicando dos términos, uno de ellos, el que no tiene el exponente, se coloca primero. Entonces tenemos nosotros que la derivada de nuestra función va a ser igual a 2x más 6, que multiplica a e a la x al cuadrado más 6x. Esta es entonces la derivada de nuestra función.